el marco de los 25 años de Uniminuto, presentamos Engage In, Conectando Experiencias en Red. Luis Saya, psicólogo, adelanta estudios de maestría en investigación integrativa. Ha trabajado como coordinador de proyectos, gestor social y docente. Actualmente es coordinador del programa de psicología en la Vicerrectoría Bogotá Sur y ha sido ganador de los encuentros de prácticas pedagógicas innovadoras de Uniminuto en su primera y segunda versión. Para mí, todo pasa por lo humano. Si no pasamos primero por lo humano, no estamos haciendo mucho. Y todo pasa por una participación de todos. Entonces, con esos conceptos vamos a trabajar el día de hoy. Como todo pasa por lo humano, me voy a arriesgar a un bullying, pero yo necesito agradecer. Entonces, creo que el que iba a agradecer se me fue. Entonces, primero agradecerle a la doctora Marisol por haberme invitado. Segundo, todas las teorías y lo que vamos a trabajar acá está muy basado con las ideas de Uniminuto, del Minuto de Dios. Entonces también tengo que agradecerle al profesor Carlos Martínez y al profesor Óscar Usechi. Ellos dan muchas ideas para todo esto que les voy a comentar. ¿Qué vamos a hablar? Conocimiento en red, la experiencia del trabajo desde diferentes áreas. ¿Qué vamos a tocar? Vamos a hablar de redes complejas, de la dignidad humana y de una idea que se llama espacios de encuentro. Para eso les voy a colocar inicialmente un video. Necesito que miren de dónde son las personas. Necesito que observen, ahí salen unos títulos. Lea todos los títulos que vayan saliendo. Abajo dice dónde están. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Ooh.
Entonces, lo primero es que no se preocupe, sea feliz. Y lo segundo es playing for change, jugando para el cambio. Y ellos, este concepto que están utilizando acá es cantando alrededor del mundo. Es una sola canción, pero está, si ustedes lo vieron, está compuesta por personas que tocan diferentes instrumentos en diferentes lugares. Pero las canciones tienen una característica, y es que llevan esperanza. Y aparte de llevar esperanza, la idea es que siempre esté participando alguien de algún país donde haya conflicto armado, porque ahí es donde hay que llevar esperanza. Que si en Colombia se hizo cita, aquí se hizo la Tierra del Olvido, y también se hizo de la misma manera, ustedes lo pueden después estar buscando. ¿Qué voy a hacer hoy? Pues en cierta manera presentarles una propuesta. Entonces el evento dice que lo que busca son mirar las tendencias en la educación superior, y una de las tendencias es el trabajo multidisciplinar, el trabajo en redes, que actualmente se habla de redes complejas, pero siempre pasando por lo humano, si no, esto no tendría mucho sentido. Y fomentar el diálogo en torno al futuro de las universidades. Hace unos días salieron unos artículos de cuál sería el futuro de las universidades, y más que decir cuál sería el futuro, dijeron cuál era el problema de las universidades, y es que parece que las universidades producen conocimiento para sí mismas, y donde llegan, le va bien a la universidad, pero ¿y el contexto qué? ¿Y las personas qué? Yo quiero invitarlos a que trabajemos sobre eso, teniendo en cuenta la visión Minuto de Dios, una idea integral, una idea humana y una idea social. Vamos a pasar por 4 momentos: el hablador, las redes complejas, el ser humano relacional y los espacios de encuentro. Primero, el hablador. ¿A que no adivinan quién es el hablador? Yo. El hablador está tomado del libro de Vargas Llosa, El hablador. ¿Por qué? Porque es la idea que todos los que pasen acá sean habladores, cuenten historias, para que hayan cosas que no hay que dejar morir, para que cuenten experiencias que es necesario compartirlas y así poder empezar a generar cambios. Redes complejas, vamos a hacerlo muy sencillo. Yo pasé aquí con... ¿Tienen este...? Por favor, ábranlo. Es que de verdad que yo soy bien alto. Ábranlo, por favor. Entonces, ¿la idea cuál sería? Existen redes, ok, pero yo les propongo que empecemos a mirar las organizaciones humanas como redes complejas. Si ven, esto podríamos decir en cierta manera que es una red compleja, porque tiene muchos nodos y hay muchísimos enlaces, es decir, está afectado y va a ser afectado desde diferentes partes. La propuesta es empezar a ver esas organizaciones sociales, esta organización social, como una red compleja. Para poder mirar bien lo que es una red compleja, vamos a mirar unas características. Las redes que tienen nodos, partes, pero esas partes tienen enlaces, es decir, tienen relaciones. Imagínense su familia. Usted es un nodo, cada miembro de su familia es un nodo. Y miren qué tipo de relación tienen con sus parientes. Entonces ahí empiezan las relaciones, que generan comportamientos colectivos y se empieza a compartir información. Voy a hacer el ejemplo más sencillo. Que nadie se quede sin. ¿Sí ven? Es una información que tanto está en uno que uno ya empieza a reproducirla. Pero ¿cuál es la característica principal de estas redes complejas? Que tienen muchos enlaces, están muy conectadas, pero que son muy difíciles de predecir. En las comunidades humanas usted trata de aplicar un método y le aseguro que no siempre va a funcionar y a veces tiene resultados que alteran todo. Entonces, la propuesta es empecemos a mirar toda esta humanidad, todas las organizaciones como una red compleja, que no vamos a saber exactamente cómo predecirla, pero que debemos afectarla. Ahora, una característica, todo está conectado. En las redes complejas todo está conectado. A ver este ejemplo. Acá hay una mariposa. Esta es una mariposa azul. Esta mariposa azul durante un tiempo empezó a extinguirse. Y la gente no sabía por qué empezó a disminuir la cantidad de esas mariposas azules. Y empezaron a buscar pues cuál podía ser la causa. Entonces
algún químico, es decir, estaban buscando una sola causa de esa baja cantidad de mariposas. Pero lo que empezaron a descubrir es que esta mariposa azul coloca los huevos en cierto tipo de pastal, pero el pasto tiene que estar bajito. Y en ese tipo de pasto bajito hay ciertas hormigas que empiezan a construir sus colonias. ¿Cuál es como la cadena, el proceso? Las mariposas azules colocan los huevitos en este pasto que está bajito y ¡pum!, cae el huevito. Lo que pasa es que segrega una sustancia que es como el azúcar, la cual le encanta a las mariposas. Entonces, eso, bien, le encantan las hormigas y lo que hacen las hormigas es llevarlas, las protegen ese huevito hasta que ya se va desarrollando, después la oruga sale y se convertirá en mariposa. ¿Y a que no adivinan quién arregla el pasto? El conejo. Y empezaron a descubrir que cuando el pasto está muy alto, esas hormigas no producen colonias. Y se dieron cuenta que sí existía una enfermedad que empezó a afectar a los conejos. Se redujo la cantidad de conejos, el pasto crecía, las mariposas intentaban colocar sus huevos, pero no había quien los protegiera. Eso significa que todos estamos conectados. Es una característica de las redes complejas. Me voy a adelantar un poquito. ¿Usted conoce por allá dónde queda el botadero Doña Juana? ¿Y usted conoce que en el botadero Doña Juana vive gente? ¿Cómo se llama ese barrio? Los que lo conocen hoy. Mochuelo Bajo. Y esa gente tiene una problemática social impresionante. ¿Por qué? Moscas. Y las moscas se producen por la basura. ¿Y quién produce esa basura? Levante la mano. Quiere decir que esa gente tiene problemáticas por culpa de nosotros. Y usted no cae en cuenta sino hasta que se desborda el botadero y le huele feo. Todos estamos conectados. ¿Usted no se acuerda la vez que ellos hicieron una protesta y paralizaron Bogotá? Todos estamos conectados. Hay otra idea de las redes complejas y es que el mundo es pequeño, ¿no? Eso se llama los 6 puntos de distancia. Usted, para llegar a cualquier persona del mundo, por mucho tendrá que utilizar 6 personas de distancia. Ejemplo, usted nunca ha querido o necesita un favor o necesita hacer algo en la universidad, pero necesita a una persona y preciso no la conoce. ¿Qué es lo que usted hace? Busca a alguien a quien sí conoce para que le empiece a aproximar a otra persona y así ir llegando a esa persona que necesita. En las redes complejas dicen que máximo son 6 personas de distancia. Usted está a 6 personas de distancia de cualquier lugar del mundo. Otra característica, los nodos se buscan. Tenemos una tendencia a agruparnos impresionante. Y para poder trabajar en esas redes, pues ¿qué necesitamos? Miradas entre muchas disciplinas. Ahora, vamos a mirar cómo se necesita lo humano, porque si no, cuando usted trabaja con redes complejas, eso termina siendo números, cifras, datos, y usted puede pasar por encima de las personas. Pues vamos a ver algunos daticos que nos dicen que lo principal es lo humano. Son tan amables, voy a darles 2 órdenes, son tan amables cuando yo les indique, van a saludar a las personas que tienen al lado, pero le tienen que dar la mano y tienen que darle una sonrisa. Por favor. ¿Qué es lo que sucede? Si vamos a mirar que las disciplinas se necesitan, que debemos trabajar en redes complejas, tiene que pasar por lo humano. Y es que lo que pasa, yo les acabo de decir que es un principio de las redes complejas, los nodos tienden a agruparse, es decir, tienden a generar grupo, las personas tendemos a generar grupo. Y me preocupa que usted de pronto piense que la gente genera grupo simplemente porque sí. Y yo voy a tratar de mostrarle que la gente genera grupo por una cuestión biológica, por una cuestión de trascendencia, por unas cuestiones muy importantes. Quiere decir que nosotros, si me voy metiendo a la universidad, tenemos que empezar a ver contextos como redes
y empezar a crear redes. No solamente porque es muy práctico, no solamente porque da mejores resultados, sino porque es absolutamente necesario para los seres humanos. Acá hay una línea del tiempo y entonces a veces usted se podría preguntar, bueno, ¿el ser humano es individual o colectivo? Entonces yo de una vez le respondo, ¿usted qué cree? Para que participe. Empieza a leer acá y ya se da cuenta. El ser humano es colectivo. No solamente porque le sirva, por naturaleza. Por naturaleza el ser humano es colectivo. Entonces acá hay una cantidad de autores que van a decir eso. Por ejemplo, a mí me gusta el de Kropotkin. Entonces, ¿qué sucede? Que usted se acuerda de Darwin, que el más fuerte es el que sobrevive. Entonces, en las últimas páginas del libro dice que esa es una de tantas maneras que puede existir para que las especies continúen. Una de tantas, él no dijo que era la única. Pero como nosotros nos creímos que era la única, por eso empezamos a generar sistemas sociales y sistemas económicos donde es el más agresivo, el más fuerte el que sobrevive. Pero por allá Kropotkin empieza a decir, él hace otra investigación. Y otros que van a venir allí a partir de la biología dicen, no, el ser humano es colectivo. Los seres son colectivos y el que sobrevive es el que más genere colaboración. Entonces hay un ejemplo clásico, está un animalito, está una manada de animalitos. Imagínense, y viene el águila que se los va a comer. Las teorías de Darwin dicen que los que más tienen hijos y relaciones son los que van a gritar para avisarle al resto y se escondan. Pero aquel que sea soltero y no tenga nada que ver, pues va a estar callado, porque lo importante es transmitir los genes. Y con experimentos en la biología se dieron cuenta que no, que cuando hay manadas y viene el que se los va a comer, los que primero gritan para que la manada se dé cuenta son los que menos familia tienen. ¿Por qué? Un acto de altruismo. Parece que la naturaleza es altruista y los que sobreviven son los que generan redes, compromiso y se apoyan. Otra teoría de evolución. Después aquí vamos a tener otros autores, empiezan a mostrar desde diferentes ciencias cómo el ser humano realmente es colaborativo. Viene la parte del gen egoísta, eso está muy metido en nuestras ideas, donde usted nació solo, vivirá solo y morirá solo, y eso es una gran mentira, porque lo que empiezan es a refutar esa idea. Después vienen unas ideas de memes, es decir, que hay unas cosas que son biológicas que usted hereda, pero también hay unas cosas que son culturales que usted hereda. ¿Y por qué las hereda? Pues porque se necesitan, porque las siguientes generaciones lo necesitan, que nadie se quede sin. Ese es nuestro meme cultural. Tenemos un meme implantado en nosotros que ¿qué es lo que hacemos? Lo compartimos. ¿Por qué? Porque implícitamente sabemos que se necesita. Y siguen las ideas y entonces hablan de psicología evolutiva, neurociencia social, las neuronas espejo. Ustedes saben lo que son las neuronas espejo, ¿cierto? ¿Quién no sabe? Entonces las neuronas espejo son unas neuronas que usted tiene que copian las sensaciones y las sensaciones de los otros. Traducción, usted nunca ha visto que cuando alguien juega y se cae, uno lo ve y uno dice, ¡ay! Le duele a uno, pero uno no lo vivió. ¿Por qué? Porque la neurona espejo copia eso. ¿Nunca le ha pasado que usted ve una buena película y al final usted llora? Porque el protagonista está llorando, usted copia. La neurona espejo, esa es su misión, copiar. ¿Eso qué empieza a significar con la neurona espejo? Pues que nosotros necesitamos otros. A ver cómo nos va. Este autor, bien puedan leerlo, este autor empieza a hacer un trabajo sobre las zonas cerebrales, frontoinsular, frontotemporal, frontoparietal, temporoamigdalina, y se da cuenta que hay unas partes en el cerebro que se especializan en la socialización. Aquí entre nos yo le cuento, lo que más gasta energía es el cerebro. ¿Para qué, a nivel biológico, para qué vamos a crear en el cerebro varias partes que sean sociales si al fin y al cabo no nos sirvieran? Pero si están ahí es porque biológicamente tienen un papel fundamental. Acá vienen otros autores, van contando
evoluciones a nivel cerebral y comportamental de cómo ese cerebro humano realmente es un cerebro social, no es un cerebro individual, es un cerebro que está llamado a compartir. Después de esas investigaciones empiezan a haber 3 elementos fundamentales que tiene todo ser humano: la resiliencia, lo prosocial y el altruismo. La resiliencia, entonces, esa capacidad de enfrentarse a esas dificultades y salir adelante. Pero acá hay 2 autores que yo necesito mostrarles, uno que se llama Boris Cyrulnik y otro Jorge Baroudi. Cyrulnik trabaja con los hijos de la guerra y él empieza a darse cuenta que cuando hay niños que están sometidos a la guerra, a mucho estrés, literalmente las neuronas se empiezan a quemar, esas neuronas que son las sociales. Ese niño, ¿cómo molesta? Probablemente algo esté pasando es con la neurona, no con el contexto. Esas neuronas se van quemando, pero también Baroudi da ese concepto de tutores de resiliencia. Dice, si un niño que empieza a decaer en esa parte social por el contexto violento en el cual está viviendo y llega alguien que cree en él, que le da las posibilidades de cambiar, esas neuronas vuelven a activarse. Tutores de resiliencia. Y no solamente pasa con niños, van creciendo y se vuelven adultos. ¿Y por qué no? Las universidades pueden empezar a pensar que nuestro llamado es ser tutores de resiliencia donde nos necesitan, más en contextos como los colombianos. Lo prosocial, ¿qué significa? Pues que usted hace cosas buenas pero espera algo a cambio, ¿no? Entonces yo te ayudo y después me colabora, ¿no? Una cosa así. Pero estaría lo altruista. Lo altruista es, yo te ayudo y no espero nada a cambio. Y entonces usted va a decir, eso no sirve, eso no existe. Matthew Ricard, el hombre más feliz del mundo, búsquenlo. Matthew Ricard hace él con unos compañeros hacen unas investigaciones donde miran el funcionamiento cerebral y empiezan a ver que cuando usted ayuda, cuando usted colabora sin esperar nada a cambio, su cerebro se activa más, funciona para la memoria, mejor para la atención, y su cerebro se activa de manera más armónica. Es decir, cuando usted ayuda es algo natural. El evitar ayudar no es natural. Viene algo que se llama el efecto espectador. El efecto espectador está basado en un suceso por allá de Londres hace muchísimos años. ¿Qué fue lo que ocurrió? En una calle había una muchacha. Entonces la muchacha iba caminando, la calle estaba sola. Llegó una persona, cogió a la muchacha, la violó, la apuñaló, se fue, la volvió a violar y volvió a apuñalearla. Para todo eso pasaron entre 30 minutos, 45 minutos. Entonces eso eran puras bodegas, no, eso era una calle donde vivía mucha gente y nadie ayudó. Y entonces después los policías, pues haciendo la pesquisa, dijo, ¿y usted por qué no ayudó? Ah, porque yo estaba esperando que otro ayudara. ¿Y ese otro por qué no ayudó? Porque yo estaba esperando que otro ayudara. ¿Y usted por qué no ayudó? Porque yo esperaba que otro fuera el que llamara a la policía. Y así todos hablaron, nadie al final ayudó. ¿Qué sucede con el efecto espectador? Que también lo podemos cambiar. Si hay una sola persona que ayude, los demás van a volcarse a ayudar. ¿Por qué? Por las neuronas espejo. ¿Y por qué no nos vendemos la idea que Uniminuto también puede generar eso? Y que Uniminuto puede ser ese factor diferente en las redes que genere los procesos altruistas. Porque todos están que se ayudan, porque es algo natural, pero nadie quiere empezar. Bruce Alexander, años 60, 70, entonces ellos cogieron una cajita y colocaron los ratones. Acá había agua, pero sí tenía droga. Y cogieron otra botilito de agua, pero sin droga. Los ratones estaban así y empezaron a tomar solamente el agua de la droga, se drogaron hasta que morían ya por sobredosis. Y después esta gente empezó a decir, bueno, ¿por qué no hacemos algo distinto? La misma caja, las 2 mismas botellas de agua, una con droga, una sin droga, pero le pusieron juegos. Le colocaron casitas, rueditas, miles de cosas. Y entonces empezaron a dar cuenta que los ratones empezaban a consumir el agua que tenía droga, pero lentamente que iban jugando se iban yendo para el otro agua. Iban tomando el agua limpia hasta que dejaron de tomar el agua con droga. ¿Cuál era la clave? Socializar, tener actividades, compartir con el otro, porque si usted no lo sabía, cuando yo tengo a otro, salvo vidas. Hay unos estudios de longevidad
Entonces lo hacen ya con las personas de la tercera edad. ¿Quiénes viven más? Los que se relacionan con alguien. Así sea para pelear, pero... Ahora, todo eso para contarles un primer momento y es decirles, los seres humanos tienden a buscarse, tienden a generar grupo. Mírense ustedes acá. Yo le aseguro que si usted llegó en un horario donde no podía sentarse en la mesa con sus amigos, se sienta en otra, y si se ve obligado a estar mucho tiempo, ya después se conoce a todos los de la mesa. O sea, uno tiende a buscar socialización, claro, unos más que otros, pero todos tendemos a lo mismo. Ahora vendrían unas preguntas. ¿Para qué nos asociamos? Entonces nos podemos asociar para hacer cosas buenas o malas, tomando ese concepto muy general. Bueno como buscar el beneficio de otro, malo como buscar el daño del otro. ¿Para qué nos asociamos? Para hacer cosas buenas o cosas malas. ¿De qué depende esa decisión? Del contexto de la persona, de la historia propia de la persona y de la historia que ha venido en su grupo más cercano. Y dicen los griegos que para evitar que uno se asocie para mal, pues lo que se debe hacer es educar. Y entonces ahí hemos tenido el día de ayer y hoy esa discusión de la educación, porque la gente asume que educar tiene que ver con dar datos. Y entonces cuando usted da datos, ahí es cuando yo vengo y hablo de este señor. ¿Alguno lo reconoce? ¿Un alemán? La solución final, Eichmann. Y por acá una señora que se llamaba Hannah Arendt. Rápidamente, ¿qué es lo que sucede? Este señor fue el que se inventó cómo acabar y exterminar de manera sistemática a los judíos. O sea, él se creó, se lo pensó, cómo crear lugares, fábricas de muerte, cómo asesinar grandes cantidades de personas en corto tiempo y reduciendo costos. No se me ofendan, pero era tremendo administrador. Pero ¿qué sucedía? Que Hannah Arendt llegó y dijo, acá el problema, porque todo el mundo que esperaba, a este hombre lo llevaron a juicio y todo el cuento, ¿qué esperaba la gente? Que dijera, pues vamos a hacerle test psicológicos para demostrar que era un monstruo, que tenía ideas pervertidas, perversas, una cosa horrible. Y le aplicaron pruebas y era tan normal como usted y como yo. El único y aparte de eso uno decía, no, poca educación tuvo, no. Tenían que en la mañana escuchaba Bach, leía libros, en la noche volvía a escuchar otra música, escribía, en la tarde solamente mataba judíos. Era una persona muy culta, tenía mucha educación, pero lo que pasa es que no tenía esos conceptos que ayer se estaban hablando, que no era tanto la educación, sino la formación. Y hay una parte que es buenísima porque entonces llega Eichmann y le preguntan, ¿y usted por qué hizo tantas atrocidades? Y el hombre respondió, yo solamente estaba haciendo mi trabajo, o sea, hice caso. Y entonces Hannah Arendt saca una idea donde dice que los peores monstruos que se pueden crear en una sociedad son aquellos que ciegamente hacen caso. Para las redes, ¿qué significa? Que la gente necesita mucha información para poder después desarrollar algo que se llamará pensamiento crítico. Un solo punto de vista es terrible, porque usted puede cometer las peores atrocidades y después echarle la culpa al jefe. ¿Cuántos no lo habrán hecho? Para eso, pues la idea es que esa educación, esa formación, vaya más allá de los datos. Por eso les decía, si hablamos de redes para trabajar, redes complejas, no podemos quedarnos solamente en los datos, más si trabajamos con personas, porque cada uno es distinto y tiene una historia. Tenemos que tener muy presente la idea de dignidad humana, eso con lo que usted nace. Tenemos que tener muy en cuenta el pensamiento crítico, diferentes formas de ver la misma situación y no por ello acabarnos. ¿Usted no se ha dado cuenta cómo andamos nosotros? Primero que sí, que no, y que ahora que uno y que el otro, y con eso ya nos vamos a acabar, literalmente a agredirnos. Pensamiento crítico si nos hace falta. Sentipensar es fundamental. Piénselo muy bien, pero siéntalo. Si usted no lo siente, estamos complicados. ¿Por qué? No solamente porque se da bonito, sino porque es necesario. Dele la mano al que tiene al lado y vuélvalo a saludar. Rápido, por favor, rápido.
¿Sí ve que la segunda vez la risa sale más natural? Porque ahí viene algo que se llama la teoría del enemigo. Yo agredo al que no conozco, pero cuando yo empiezo a conocer a alguien, mis niveles de agresión contra esa persona disminuirán. Cuando usted le da la mano, aparte de eso, usted toca, y cuando usted toca, en su cerebro se segrega algo que se llama oxitocina, o sea que usted se siente bien, y sus periodos de atención suben un poquito. Entonces cuando usted está dando la mano, no simplemente es porque toca, es porque a usted lo beneficia y porque usted está ayudando al otro. Porque cuando a usted le sale la risa natural, el otro con sus neuronas espejo se activan e inmediatamente se siente aceptado. Una cosa bastante colaborativa. Pero también tiene que haber una ecología de saberes. Cuando yo les digo que empecemos a mirar las comunidades como redes, y redes complejas porque no sabemos qué pueda pasar con ellas y porque están influidas por mucha información, a veces pensamos que esas redes solamente pueden ser las universidades o gran centro de conocimiento, pero es que también hay redes que son comunidades, esas personas, el barrio, esas personas con las que trabajamos, esas personas tienen un saber y ese saber está al mismo nivel de la universidad. Lo que pasa es que en la universidad hacen otro tipo de proceso, pero las personas también tienen ese saber. ¿Cuántos de ustedes no lo han dicho? Ni me lo cuenten, pero no han dicho y usan frases de la sabiduría popular de las abuelas. ¿Y cuántas abuelas de esas fueron a la universidad? Muy pocas. Pero usted tiene ese dicho porque se aplica a una realidad, es decir, hay un saber de vida diferente que hay que tenerlo en cuenta. Y la praxeología, llevar esa teoría que tiene la universidad a una práctica y esa práctica devolverla a la teoría. Ustedes saben más que yo de esta cuestión, lo único es que en ese enfoque praxeológico hay una idea que ayer discutíamos con un profesor, y es que esa devolución creativa no solamente la debe hacer el docente, sino que la debe hacer la comunidad, porque ellos también tienen otro sentir, otro pensar y otro ser. ¿Todo eso para qué? Pues si logramos ver las comunidades de personas como redes complejas, tendríamos que tener un objetivo, y ese objetivo está ahí abajo. ¿Cómo se llama ese objetivo que todos tenemos? Generar transformación social. Porque si no, vamos a crear redes, vamos a verlos como redes, influiríamos como redes para sacar ¿qué? Provecho. Libros, escritos, artículos, pero que se quedan en nosotros. Y la idea es que eso se quede es con la gente que realmente lo necesita. Última parte, espacios de encuentro. Los espacios de encuentro es una propuesta que hemos empezado a desarrollar. Son varios programas y la idea es poder generar a partir de estos dos conceptos, modificaciones en las comunidades, en nuestras redes. Una son las topofilias. Entonces, ¿qué es la topofilia? Pues una cosa es el terreno, la tierra, pero cuando usted tiene esa relación fuerte con esa tierra y que usted le da un sentido, ahí se puede empezar a hablar de una topofilia, es un amor a ese terreno, a ese territorio. Piensen en su casa. Entonces esa casa que les costó mucho tiempo, y usted no se quiere ir de ahí. ¿Por qué? Porque hay una topofilia, hay una relación fuerte, va más allá de simplemente estar. Y hablamos de las reexistencias. Las reexistencias, una forma de mostrar una manera diferente de vivir, que está en contra de lo que las demás personas se supone se debe hacer. A mí me fascina la idea de reexistencia, más fácil uno lo entiende con el campesino. No me lo responda, solamente piénselo. Si aquí llegara ahorita una persona, se sienta ahí, pero viene con ruana, viene con sombrero, yo sé que nadie lo criticaría, pero todo el mundo por dentro está como desubicado. ¿Quién es el desubicado? Si averiguamos, no, es un campesino, pero nosotros inmediatamente juzgamos. Yo sé que ustedes no lo hacen, eso es el resto del mundo, pero la idea de la reexistencia es que esas formas diferentes de vivir, que enaltezcan la vida, deben mostrarse para que otros se den cuenta que hay diferentes formas de ser. ¿Qué hicimos? Entonces, varias carreras,
pedagogía infantil, comunicación social, las carreras administrativas, administración en salud ocupacional, psicología. Empezamos a darnos cuenta de estas situaciones y empezamos a ver algunos territorios y empezamos a decir, bueno, acá tenemos que empezar a hacer algo, propongamos ideas, lo hablamos con los contextos, que los contextos empiecen a hablar con nosotros y vamos sacando algunas posibilidades. ¿Qué contextos son? Entonces, Kazuka. ¿Alguno ha ido a Kazuka? Uy, qué bien, porque no los he visto. Levante la mano quien ha ido a Kazuka. Uy, qué bueno, más chévere. Entonces, usted se ha ido, cuando entra a Kazuka, o sea, ahí por Ciudad Bolívar a mano derecha, en esa vía principal, que aparte de ser principal es la única, usted no ha visto que apenas usted llega, encuentra algo que se llama el Pequeño Chocó. ¿Cómo sabe usted? Porque empieza a ver negros por todo lado. Es fácil reconocerlo, casi que es entrando. ¿Por qué se llama el Pequeño Chocó? Pues muy fácil, porque hubo un desplazamiento, en Colombia no pasa eso, muy fuerte en el Chocó y la gente empezó a venir a las periferias de Ciudad Bolívar, de Kazuka, y pues como vienen de otro lado, como tenemos tan arraigado eso de la discriminación, porque el chocuano tiene unas características muy particulares de hablar, de ser, el tono de voz, sus expresiones, sus silencios, y nosotros tendemos a decir que están de mal genio y que son muy bullosos. Entonces, ellos empiezan a agruparse, en un sector, un barrio que se llama Oasis, y empiezan a compartir, y por eso se llama el Pequeño Chocó. ¿Qué empezamos a ver? Pues que habían muchas tradiciones de ellos que se estaban perdiendo, que ellos tenían muchos deseos y muchos anhelos de volver a su Chocó, pero no es posible, pero que sí tenían tradiciones. Y entonces yo lo invito a la próxima vez que su merced vaya, llega a Tres Esquinas, mano derecha, única vía, y empieza a cruzar por ahí y usted ve a mano izquierda una señora que se llama Jovita. Cuando Jovita llegó, pues Jovita lo único que sabía era cocinar, pero allá nadie cocinaba como en el Chocó. Jovita fue la única que empezó a cocinar, entonces cuando usted llegue va a encontrar la única caseta, que es la comida típica del Chocó, ahí está ella. Y empezaron a generar enlaces y a organizarse, pero siempre la idea de la identidad chocuana se iba perdiendo. Ya ahorita miraremos por qué. El barrio Colmena 3, antiguo barrio Rafael García Herreros. Entonces un barrio que fundó el padre Rafael, y un barrio donde hay una estatua ahí del padre Rafael, y un barrio donde con el tiempo empezó a llegar la drogadicción, en los robos. Está ubicado en San Francisco. Entonces la gente que conoce Ciudad Bolívar dice San Francisco y todo el mundo dice, ay, allá roban, sí. Roban más, ¿no? Acá también roban. No, acá no. Y el otro, pues el sector de Mochuelo Bajo. Mochuelo tiene muchas problemáticas, la más grande es la ambiental, viven al lado de Doña Juana. Jugando en palabras, ¿ustedes han visto esa película de 300? La historia de las Termópilas. 300 hombres que donde no hubieran dado su vida, de ahí en adelante nuestra cultura sería otra. Ahí pasa algo, ahí hay algo parecido. Mochuelo es donde está el botadero, pero si usted pasa de Mochuelo sigue Pasquilla, Pasquillita y otros lugares que siguen siendo de Bogotá, que siguen siendo de Ciudad Bolívar. Lo único es que Ciudad Bolívar parte rural. Y entonces la lucha de ellos es no irse de su territorio. La lucha de ellos es tener derechos, el derecho a la salud. Y la idea es, si ellos caen, si ellos dejan ese territorio, el botadero sigue creciendo y seguirá creciendo. Ellos son los 300, ellos están en las Termópilas de una historia de contaminación y literalmente de muerte. Hayan muerto muchos niños por enfermedades respiratorias. Empezamos a mirar esas realidades, empezamos a mirar estas comunidades como redes, empezamos a ver a la universidad como una red, pero una red particular. Y esa red particular es que produce conocimiento, porque no solamente están los estudiantes, los profesores, los administrativos, sino que circula un conocimiento que se va produciendo. Y entonces nos preguntamos por qué no esta red compleja que se llama Universidad Uniminuto, empezamos a unirla
con esas redes que se llamarían el Oasis, Colmena 3, sector de Mochuelo Bajo, y empezamos a conectarlos. Acuérdese, es difícil poder saber cuáles serán los resultados ya que son complejas, pero teníamos la idea que había que crear nodos, había que crear núcleos. Núcleos es ese nodo que tiene muchos contactos y es muy importante por la cantidad de contactos que tiene. Empezamos a unirnos con esos sectores y cada carrera empezó a hacer un ejercicio de aporte. El ejercicio de aporte era ir a la comunidad, generar una propuesta, la comunidad miraba un diálogo y de ahí salía una emergencia, es decir, una nueva idea para poderla aplicar en los contextos que les estoy mencionando. Empieza a ocurrir ese proceso y empiezan a salir una serie de actividades. Entonces, encuentro de saberes de adulto mayor y niño. Rápido, para que se generen esas subjetividades, esas identidades, pues se necesita tener información, ¿no? Los niños deben tener eso. ¿Qué pasaba en estos sectores? Que el adulto mayor no contaba sus historias, esas historias que iban generando y dando posibles nortes a los niños. ¿Qué hicimos? Empezar a conectarlos. Todavía esto está en curso, donde el adulto mayor le cuente al niño cuál es el orgullo de ser negro. Y entonces esta es la historia bonita. Las negras mayores les estaban enseñando a las negras más jóvenes por qué no había que alisarse el cabello. Entonces, usted sabe lo que duele, pues yo nunca lo sabré, pero usted no sabe lo que duele que una mujer negra se alice el cabello. Hay un documental de eso y tienen que usar químicos y se queman literalmente el cuero cabelludo para alisárselo. Y entonces las mujeres negras mayores, las abuelas les contaban que al contrario era un orgullo tener su pelo como era y más aún hacerse las trenzas que se hacían. Históricamente, cuando eran esclavas, las mujeres eran las únicas que dejaban salir y como ellas salían se daban cuenta cuál era el terreno y empezaban a hacer dibujos en su cabello y llegaban a los sitios donde estaban los hombres a mostrarles solo su cabello y al ver su cabello se daban cuenta cuáles eran las rutas de escape. Entonces por eso les decían a las niñas, es un orgullo tener este cabello porque este cabello es de resistencia. Y así, muchas historias. También la idea de Mochuelo, el orgullo de ser campesino, porque ser campesino tiene una trascendencia fundamental, conectando el conocimiento de los adultos mayores con los niños. Memoria histórica, eso es información para que el sistema se retroalimente, se pueda volver a autoorganizar. La memoria histórica es contarles cuáles son sus historias, qué es lo que está sucediendo, cuáles son sus características. Fascinante, por ejemplo, el sector de Mochuelo Bajo. Es una comunidad de total resistencia, de mostrar una manera de vida y no darse por vencido. Rápido, siempre la historia de Mochuelo ha sido complicada. Cuando se iba a crear la primera escuela se iba a crear era en Pasquilla, pero llegó un alcalde, pasó por Mochuelo y cuando llegó a Mochuelo vio mucha gente, entonces pensó que era ahí. Llegó y habló y les prometió la escuela y cuando prometió la escuela le dijeron, qué pena, este no es Pasquilla, es Mochuelo. Pero como ya había prometido, tocó hacer la escuela ahí. Después llega a esa escuela y cuando llega a esa escuela colocaron una ladrillera al lado y eso pensaba intoxicar a los niños. Y entonces los niños, los muchachos, ¿qué hicieron? Pues quejarse. Y entonces algunas personas dijeron, ¿la solución qué es? Acaben con esa escuela y ustedes váyanse a otra escuela, que es bastante pues para ese momento. Y los muchachos dijeron, no, este es nuestro territorio, y se amarraron con cadenas. Y hicieron resistencia, hicieron que un secretario de educación fuera y les negociara, y después se creó un megacolegio por esa resistencia que ellos empezaron a decir. Y si ustedes buscan este último pedacito, si lo encuentran, les doy premio. En las redes sociales, en las historias oficiales, jamás lo van a encontrar. La historia oficial es que se vio la ladrillera e inmediatamente representantes del Estado crearon el nuevo megacolegio para los niños, pero nunca cuentan que fueron los pelados los que obligaron a que esa escuela se creara. Pero eso no lo cuentan. ¿Qué hacemos? Memoria histórica. Empezamos a contarle, mire, ustedes han resistido, ustedes han logrado cosas, para que ustedes vayan tomando nuevas decisiones. Caracterización general, pues mirar con quiénes estamos. Hemos tenido presentes que hay unos núcleos que son fundamentales, esos núcleos son las juntas de acción comunal, entonces dialogar con ellos para generar nueva retroalimentación, reflexiones teóricas del territorio, es decir, algo así parecido a esto. Ollas comunitarias son fundamentales, de por sí nuestro logo es una olla.
porque aquí entre nos, el latinoamericano, pues vaya usted a hacer una organización de un evento académico y verá que pocos van. Ofrezca comida y todo el mundo llega. Es muy propio, entonces normalmente las actividades van mezcladas con comida. Pero no piense que solamente es por comida, es que la comida genera un compartir y eso es fundamental para nosotros, los latinoamericanos. Hay otras carreras que empiezan a hacer otras acciones muy chéveres, por ejemplo, charlas de economía familiar. Nos contaban precisamente en Mochuelo, ¿cuál era el problema de los trabajadores que vivían allá? Pues que apenas llegaban, medio recibían plata y sacaban una tarjeta de cuyo nombre no voy a decir para no hacerle promoción, pero como podían sacar esa tarjeta, al otro día se metían una endeudada, que a los 2 meses ya estaban tan endeudados que tenían que entregar todo e irse a otro barrio. Entonces, ¿qué pensaron algunas carreras administrativas? Vamos a hablar de economía familiar para ampliar más esa información. Una idea muy bonita que se está gestando es el banco de ideas. Usted tiene una idea de negocio, venga, la ayudamos, la pulimos. Esto no solamente lo hacen docentes, lo hacen también estudiantes, porque la idea es que la información vaya creciendo. Tenemos la idea de la cultura de la prevención, es decir, tomar la salud ocupacional y llevarla al contexto, no solamente de empresas, sino familiar, el del barrio. Trabajamos con la idea de diseño ambiental. Sabemos que el diseño ambiental no es total, pero en algo ayuda. ¿Qué pasa con el diseño ambiental? Muy sencillo. Usted coja por una calle, entonces en esa calle que esté sucia, que huela feo, y usted va a ver que lentamente no faltará el jíbaro que empieza a meter la droga por ahí, y después del jíbaro llegan otras personas, y eso se vuelve un problema. Límpielo. Y con el solo hecho de limpiar, usted va a ver que ya los jíbaros no van llegando. Y entonces más de uno me va a decir, eso es mentira. No, acabamos de comprobarlo. Hay un sector, ¿ustedes saben dónde queda el cancerológico? Entonces al frente del cancerológico hay una calle. Si ustedes ven las fotos de hace unos meses, la calle estaba sucia, heces humanas, todo. Y toda la gente que consumía droga estaba de este lado. Un día las personas de la Junta de Acción Comunal limpiaron solo una calle, la limpiaron, no más, quitaron eso. Y al otro día, de manera misteriosa, toda la gente consumidora ya no estaba en esa calle, estaba en la que seguía. Diseño ambiental no funciona totalmente, pero va dando ideas para trabajar. Cinemas al barrio, ustedes vieron lo que hizo una empresa de cines que se fue a... Entonces la propuesta también es que nosotros hagamos eso, pero ir a la... Entonces nos vamos allá a Cazucá y les proyectamos una película, pero una película de ¿qué? De su identidad. Entonces también nuestra misión es que vamos creando como especie de documentales. Nos vamos al barrio Colmena 3, allá sí lo hicimos, que fue contar toda la historia de esas comunidades, la relación con el padre Rafael García Herreros y ver cómo ellos se volvían a retroalimentar y tomaban fuerza para organizarse mejor. En Mochuelo Bajo también estamos en ese proceso. Esta última se llama en Mochuelo, que son las reexistencias de música, oralidad y territorio campesino. Ser campesino para ellos es una forma de lucha. Es un orgullo, es mostrar que el campesino tiene un papel, porque es que nosotros tenemos la idea que nosotros somos los normales y ellos son los anormales. Acá la idea es que hay muchas normalidades y ser campesino también es un orgullo. Esa misma construcción se está dando allá y ellos empezaron a ver, porque pues, también nuestra cultura es más oral que la lectura, que la música, la oralidad, los versos, era lo que volvía y motivaba a los jóvenes a seguir creyendo en su territorio. Entonces ellos empezaron a construir algo, básicamente en un colegio, donde unos profesores entendieron todo este cuento y crearon el Día del Campesino. Si usted conoce algo de Ciudad Bolívar, algo le sonará que en Mochuelo hay un fin de semana que se dedica a la música campesina. ¿Qué sucedió? Que primero era un proyecto de aula. Cambiaron las personas del colegio y empezaron a darse cuenta que esos procesos eran como muy de resistencia, como muy boncheros, como que paraban la vida. Dijeron, no más, el colegio no se puede comprometer con eso. Pero como ya habían pasado 7 años de ese trabajo, la comunidad lo tomó y ahora es un proceso de comunidad. Eso empieza a generar algunos cambios. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Pues que todas las áreas de conocimiento empezamos a hacer algo que se llama multidisciplinariedad a partir de unas problemáticas complejas.
porque usted no me puede resolver lo que le acabo de contar solamente con una carrera. Son muchas carreras que tienen que intervenir, pero por ahora es multidisciplinar, o sea, la de acá abajo. Cada uno desde lo suyo va hablando. Y hemos empezado a generar productos, pero no solamente productos para nosotros, sino productos también para las comunidades. Entonces, topofilias, hemos empezado a generar símbolos en esos territorios para que la gente empiece a apropiarse. Hay un libro que ya sacamos inicialmente donde damos los primeros pasos de lo que sería un espacio de encuentro. Vamos a trabajar, ya lo trabajamos sobre un artículo que va contando un poco estas historias. Se están generando programas de radio, entonces ahora sí puedo hacer aquí la cuña publicitaria porque es de nosotros, que es Uniminuto Radio. En el programa Hora Ciudad siempre nos ha colaborado para mostrar estas situaciones. ¿Por qué? Porque si no, esta información se va a quedar solo en los territorios y jamás va a llegar a ustedes. Por eso apenas la profesora Marisol me dijo que podía venir, yo dije, este es el papayazo, para poder contar esas historias a otros, para hacer esa red más grande y que ustedes vayan viendo que hay realidades que ustedes pueden influir. ¿Qué estamos pensando? Ya estamos tratando de desarrollar emisoras virtuales comunitarias y canales de YouTube comunitarios para esto. ¿Qué es lo que queremos? Pues hacer un diálogo multidisciplinario, cada uno desde su ciencia vaya aportando, pero después hacer algo más interdisciplinario, es decir, que entre las carreras podamos generar proyectos para que haya una consecuencia. ¿Y por qué no? Dicen que Uniminuto cree en las utopías y es una de sus fuerzas, poder llegar a algo transdisciplinar, es decir, poder afectar realmente a la gente. Estas son algunas de las fotografías de las cosas que hemos hecho. Cuando digo hemos, no solamente son profesores, son estudiantes, profesores, directivos, coordinadores de sede, una cantidad de gente, también las comunidades, organizaciones sociales. Este es el caminito que yo les digo que va para Cazucá, hicimos olla comunitaria, hay que nombrarlo, el señor Absalón Sinisterra, uno de los grandes que toca la marimba de Chonta. Cuando se empieza a sacar la marimba de Chonta, a hacerla conocer, la gente que sabe de música decía, no, eso suena feo, está desarmonizado. Y él les empieza a enseñar que no, lo que pasa es que tiene armonías diferentes. Y la enseña y ha ido por el mundo. ¿Ustedes han escuchado Chuck It Down? Una forma también de empezar a unir todos estos procesos. Doña Jovita, ya cuando vayan a Cazucá, cómprenle allá una borrajao. Estudiantes de nosotros que son negras y empezaron a transformar su concepto de lo que era ser negro. La experiencia que tuvimos en la esquina del Padre Rafael, un cambio de monumento, un cambio de símbolo, una interacción entre la población. Lo que estamos tratando de implementar en Mochuelo, ollas comunitarias, los espacios ecológicos, reforestación. Hemos empezado a hacer muchas actividades, casi no llegan actividades para niños, entonces se llevó hace unos días unas actividades lúdicas, pero también que vayan con la parte pedagógica. Entonces, ¿cuál es la idea? Tendencias educativas en la educación superior. Brindarles el concepto que usted puede pensar la realidad como redes, pero no redes simples, sino redes complejas. Porque si lo piensa como redes simples, usted va a quedar estructurado en pensar que la universidad es una maravillosa red y que hay que crear solamente redes internas y todo el contexto se pierde. Cuando usted lo piensa como una red compleja, se obliga a buscar otros nodos afuera. ¿Para qué? Para beneficiarlos. Que hay que trabajar de manera multidisciplinaria, pero para eso hay que empezar desde lo disciplinar. Muchas veces eso ocurre en algunas universidades donde como esta es mi facultad solamente trabajo con los míos y usted trabaje con los suyos, pero es que en las problemáticas reales se necesita el conocimiento de muchas ciencias. Entonces hay que quitarnos como el ego del conocimiento, ser humildes para beneficiar a otros. Después dice, fomentar el diálogo en torno al futuro de las universidades. Ayer lo decían, no solamente es la educación, sino la formación. Porque si usted hace una revisión rápida acá en las universidades colombianas, muchas empresas se quejan de eso. Saben mucho, pero no aportan nada. Y creo que eso también es el carácter diferencial de Uniminuto, que puede aportar muchísimo. Porque aparte que estamos casi en todo el país, tenemos ese meme cultural que es el servicio. Y si unimos eso a la cantidad de proyectos que podemos generar, es una cosa maravillosa.
¿Para qué tantas investigaciones que se quedan en las bibliotecas aisladas? ¿Por qué no buscar también investigaciones que lleguen a la gente? Que es también un carácter diferencial de Uniminuto, eso es lo que me gusta. Hay una parte que dice, ¿cómo se va a ver beneficiada la comunidad? O sea, exige que la investigación que usted haga impacte, si no, no tiene sentido. Y eso es fundamental, pero hay que ampliarlo más, porque por ahora lo estamos viendo muy pequeñito. ¿Qué es lo que queremos? Algo así. Una red compleja. En el centro que tenemos, la comunidad, llámese comunidad de barrio, llámese comunidad de docentes, llámese comunidad de estudiantes. ¿Pero qué queremos? Que haya una interacción más fuerte, que Uniminuto empiece a generar conexiones con diferentes sitios, comunicación, otras universidades, empresas, ONGs, colegios, otras entidades. ¿Pero para qué? Para que esa información la devuelvan. ¿Pero la devuelvan a quién? A estos nodos, a estas comunidades, y después vuelva. ¿Para qué? Para que vuelva Uniminuto como procedimientos, como estrategias, y así podamos compartir con otras universidades nuestro ser. Pero también queremos es que esas comunidades se disparen a otras redes complejas y puedan compartir. ¿Cuál es el sueño, la idea, la meta? Que nosotros, Uniminuto, podamos crear no solamente nodos, sino núcleos de conocimiento en la sociedad. Si logramos que con todo lo que nosotros hacemos podamos crear núcleos de conocimiento, podemos potencializar que esos núcleos de conocimiento ayuden a otros. ¿A qué me refiero? A que el barrio Colmena 3 empiece a mostrarle al barrio La Acacia, que quedan ahí pegados, que se necesita hacer trabajo mancomunado y que se necesita proyectarse como personas. Entonces, ese nodo que inicialmente nosotros afectamos empiece a crecer y empiece a afectar a otros. Que la causa se vuelva un efecto y el efecto nos retroalimente. Que es lo que queremos, que las comunidades realmente empiecen a cambiar, empiecen a afectar a otros y de esa manera empezar a cumplir eso que nosotros nos pactamos, que es la transformación social. ¿Que lo estamos haciendo? Ahí vamos. ¿Pero qué se necesita? Pensar en grande. ¿Por qué? Porque Uniminuto no es una red pequeña. Si Uniminuto fuera una red pequeña, ok, podríamos trabajar como una idea de red nada más. Pero como somos una institución tan grande y tan compleja, ¿usted no se ha dado cuenta que a veces en Uniminuto de hoy a mañana muchas cosas cambian? Especialmente los que son administrativos, ¿se dan cuenta de eso? Las risas me dicen que sí. Si cambia tan rápido, tenemos que ver Uniminuto como un ser complejo, como una red compleja, que se debe poner en consonancia con otras redes para generar cambios. Pero nunca se nos puede olvidar los factores humanos, porque si los olvidamos, perdemos todo. Y todo esto tendrá que tener un piso válido desde biología, desde neuro, desde social, porque esa es la idea que tenemos que empezar a construir. Ese es el proyecto, se llama Espacios de Encuentro, y pues también tenemos una línea de trabajo que son los espacios, cómo se crean los encuentros, pero básicamente la idea de hoy era hablarles y proponerles, véanse como redes complejas, amplíen su red compleja, entienda que su ciencia es una y su ciencia debe empezar a dialogar con las otras. ¿Por qué? Porque está en Uniminuto, básicamente sí, porque esa es nuestra misión. Y si lo logramos, ahí sí vamos a lograr eso que nos habían colocado de meta desde el padre Rafael, que es cambiar y transformar vidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. ¿Alguna pregunta en el público? Y nos vamos a almorzar, se los prometo. Hola. Mucho gusto, soy Daniel Acosta, profesor del Centro Regional Zipaquirá. Muchísimas gracias por todos esos aportes. La pregunta va muy directa y muy puntual. En Casucá, en todos estos lugares, el factor común, pues aparte de toda la problemática, es que se encuentran muy cerca y que son muchos. Pero también he trabajado desde la parte de agroecología, no Mochuelo Bajo, sino Mochuelo Alto, con toda la parte de producción agrícola en la parte rural. Y en este caso,
cito también un proyecto que estuve trabajando hace año larguito, abajo de Pacho, en Pazuncha, Cundinamarca, donde la problemática más grande que tuve, aparte de todo el tema social, es que son comunidades rurales y son comunidades que están alejados unos de otros. Entonces, el poder trabajar con estas asociaciones dificulta un poco más el trabajo del contacto uno con el otro. Y la pregunta iría directamente a si en este tipo de espacios donde no es tan sencillo tomar a la comunidad o encontrar esos intercambios culturales internos, sino que se limitan a espacios en donde se encuentran una vez al mes o se encuentran en el pueblo el día del mercado y de vez en cuando. ¿Existen experiencias sobre eso? ¿Conoces algo sobre eso? ¿Tienes la posibilidad de acercarnos más como a la posibilidad de poder hacer esto más común y que realmente esas asociaciones que estamos proponiendo como soluciones y como parte de la base social sean más aprovechables por estas comunidades? Gracias. Ahí es donde yo les digo que hay que leer como redes complejas. Entonces uno cuando ubica la red compleja, aparte de ubicar el nodo, ubica el núcleo. ¿A qué me refiero? Entonces empezamos a ubicar, eso nos pasa mucho en la parte de Mochuelo. Entonces, claro, las comunidades campesinas. ¿Qué hicimos? Ubicar los núcleos. Estas personas que tienen más contacto con los otros. Estas personas que porque son de la empresa, porque son de otro lado, están en constante diálogo con otros. Entonces, en este momento, por ejemplo, yo aquí tengo en mi celular la red de esos nodos. Entonces, me comunico con ellos y ellos empiezan a difundir la información. También, ¿qué hemos propuesto? Desde comunicación social, redes de comunicación alternativa. Entonces se empieza a buscar el pasquín, la hojita que le llegará cada 2 meses, pero también tenemos un canal de YouTube donde de pronto el papá, la mamá no lo sabe usar, pero el muchacho que sí va al colegio lo sabe y le llega esa información y la lleva también a la casa. Los programas de radio, cuando se habla de algún tema, se les va informando casi un mes antes para que vaya llegando. Bajamos ese programa de radio y ¿qué es lo que hacemos? Lo volvemos solamente el audio y lo vamos pasando en esa red, y de esa manera hemos empezado a darnos cuenta que los canales de comunicación hay que aumentarlos, que tenemos que seguir buscando núcleos, pero aquí entra la parte de la innovación. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Y suena doloroso, pero sí necesitamos que también, si parte de la universidad, haya muchas manos, porque entonces a veces es un compañero el que va un domingo, pero al domingo siguiente voy yo, pero al domingo siguiente va otro, y mantener una comunicación continua. Esos son como los elementos que hasta ahora nos han dado resultados. No le digo que al 100%, su merced sabe que las comunidades son muy complicadas, pero sí hemos tenido mejores ajustes al empezar a innovar en la manera de comunicarnos, no tener miedo de aplicar cosas, porque por ejemplo en lo del WhatsApp, nosotros decíamos, pero si queremos comunicarnos con los papás, ¿cómo vamos a hacerlo? Pero nos dimos cuenta que los pelados sí lo manejaban, y cuando lo grababan en su celular, iban a la casa y se lo colocaban al papá y la mamá. Entonces lográbamos que esa información empezara a fluir más, teniendo una idea de red, de nodos y de núcleos, buscar esos núcleos. Carlos Eduardo. Así que me parece que sería interesante que se ubicara todas estas experiencias dentro de los laboratorios. O sea, que los laboratorios no solamente son espacios cerrados con una serie de tecnología, donde hacemos experiencias particulares para llegar a datos particulares en la lógica de las ciencias básicas, sino que todas estas experiencias son experiencias de laboratorio que también tenemos en la institución y que tenemos que incorporar de una forma sistemática, ¿sí? Y segundo, me parece que es muy importante de tu exposición todo lo que tiene que ver con las evidencias de que somos seres sociales, de que somos seres colaborativos y no solo competitivos. Y cómo lograr que eso permee nuestra forma de enseñar, ¿sí? Porque vivimos en un mundo competitivo y promovemos permanentemente la competencia, ¿sí? Y muy poco la colaboración, a pesar de reconocer que somos seres colaborativos.
ahí siempre al final yo trato de hacer la invitación. De por sí a los muchachos les decimos que eso es un laboratorio, con toda la idea ética que se debe tener, pero lo mostramos así, porque en algunas materias se toma como producto final del curso una posible intervención dentro de las líneas que ya tenemos, proyectos de grado, sistematizaciones también se hacen en estos sitios. Y siempre la invitación es, y valga la pena, profesor me dio la pauta, tenemos esos laboratorios, con todo el respeto a la gente que hay allí, pero la idea es sumar más manos. Yo ayer les decía en el trabajo que estábamos haciendo en el taller, si usted empieza a sumar cuántos somos en Uniminuto, cuánto usted podría aportar, porque fijo, usted no dicta clase y dice, pero es que yo no dicto clases, entonces yo le recuerdo al padre Rafael y es que cada uno sirve de una manera diferente, pero que nadie se puede quedar sin servir. Pues ahí hay sitios de generar transformación. Nosotros empezamos con una idea que esto fuera un proyecto social, pero nos hemos dado cuenta que además es un proyecto académico, porque es que si se queda en lo social, se queda en la idea de es bonito y ya, y vamos a resultar solamente al final llevando dulces o alguna cosa. Pero si tenemos la idea de que esto es una cuestión académica, le metemos todo el bagaje y ahí vamos viendo cuáles son los resultados. El profesor no estaba, aprovecho ahora sí, los que conocen al profesor Carlos y ven lo que yo hablé, si ustedes miran cuál es la línea, todo viene desde ahí. Entonces, es que su merced no está, es darle las gracias porque esas ideas que acabo de exponer salen de su merced y del profesor Oscar Usechi. En el marco de los 25 años de Uniminuto, presentamos Engage In, conectando experiencias en red.